De batería. Listo para conectar. Es 0505. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ah, qué bueno, me alegra. Vamos a dar un chancecito a ver quién más se nos une. Eso estamos nosotras tres. Chicas, ¿verdad que estamos en el módulo 2 de la semana 2? Correcto. ¿Y cómo les fue en el examen? Ahí porque yo soy muy hablantina. Pues, ay, estoy con mi musiquita, en mi chance. Bien, profe. ¿Les fue bien, sí? Sí. Ah, bueno, eso me alegra mucho. Ustedes son muy buenos estudiantes. Chicos, ¿ustedes escuchan la música de fondo? ¿Sí o no? Profe. ¿Ah? Sí, sí se escucha. Ah, bueno. Ay, chicas. Joana y Flori. Joana siempre se conecta, ¿verdad? Flori también, para hacer memoria. Creo que la Sí, última vez no profe. ahí. Sí, profe, yo siempre me conecto. Joana, ¿y usted? También, profe, solo un día no me pude conectar, pero igual vi la clase. Ay, chicos, y vieras de que el miércoles pasado tenía que entregar un proyecto. Bueno, yo trabajo de día, estudio de noche, doy clases en la noche. Y la cuestión fue que me dice, mañana tiene que entregar el proyecto. Y digo, uy, ¿qué es esto? El miércoles a las 6 yo también doy clases. Y llegué y les dije, bueno chicos, vamos a dar la clase rapidito aquí, que no sé qué, no sé cuánto. Y fue algo tan rápido, por eso es que yo, cuando no se pueden conectar, uno los entiende, porque a veces el tiempo no alcanza, chicos. El tiempo no alcanza, y por más que usted trate de ser organizado, hacer las cosas, hay cosas que son tan meticulosas que uno dice, es que si no le presto atención a esto, no va a salir bien. Y a veces cuesta, ¿verdad? Más así con tantas responsabilidades.
¿Cómo, Joana? A veces cuesta, más así con tantas responsabilidades. Sí, la verdad es que sí, a veces a mí me dicen, ¿cómo hace? Y les digo, es que siempre he estado así, siempre he estado Sí, así. con toda la vez nada. Pero, ¿saben qué es lo bonito, chicos, de todo esto? Que a mí me ha gustado mucho PIA. Me gusta porque los estudiantes son muy responsables, son muy respetuosos, son muy carismáticos y lo puedo decir con toda propiedad porque dirás que también el equipo del miércoles se comporta muy bonito, son muy respetuosos cuando quieren hablar, participan y también es bonito porque se ve que hay interés y cuando se ve que hay interés se hace más rápida la clase, mejor y la idea es de que ustedes se sientan bien, se sientan cómodos. Pero yo da la clase muy bonito porque siempre tiene algo que contar de sus anécdotas. ¿No? Usted. No, es que, oye, es que yo tengo como 20 días en una, soy más que gato. Imagínense que este fin de semana todo lo trabajé, cosa que no debería, ¿verdad? Todo lo trabajé en el proyecto que tenía que entregar el viernes, pero lo entregamos hasta hoy por un tema de revisión del área técnica. Y de qué les puedo decir, chicos, hacer un documento, algo tan fácil, 60 hojas, prácticamente es una tesis. Y se ve fácil, se ve muy fácil, pero cuando ya usted está ahí, usted dice, esto no es tan fácil hacerlo. ¿Cómo es que usted hace un documento para que el lector de allá, de la acera del frente, pueda entender? Entonces, fui escribiéndolo, el tema fue que nunca me dieron un instructivo, no me explicaron, no me dijeron. Entonces, de ahí éramos prácticamente Dios y yo, así Dios y yo nada más. Y digo, bueno, ok, señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El líder técnico le mandé un mensaje como así, como de 20,000 toneladas y le dije que prácticamente que se pusiera vivo. Entonces, hoy hablé con mi jefe, pero todo en positivo, sin quemar a nadie. Me dijo que estuviera tranquila, que íbamos bien. Gracias a Dios el proyecto se entregó, chicos. Y cuando le digo que el proyecto se entregó es porque imagínense que lo tuve que firmar hasta con firma digital y tenía que ir a validaciones. Entonces vamos a ver cómo nos va. Obviamente que va a venir con sus exámenes, me van a devolver el documento para yo sanar todo de nuevo y decirle, ok, ¿qué no entendieron? Ah, este punto no iba aquí. Ese es el trabajo prácticamente día a día mío. Pero muy bendecida, chicos, siempre en positivo. Sí, qué complicado. Todo muy minucioso, me imagino. Sí, claro, y es que el tema era que no tenía ninguna referencia, y al no tener referencia, prácticamente me tocó a mí hacer el machote. Pero Muy complicado. sí, chicos. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la clase. Bueno, chicos, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Para quien se está conectando, que nos ve remoto, espero que estén muy bien. Pueden escribirme al WhatsApp. La idea es que ustedes siempre tengan la información al dedillo, cualquier duda, consulta y que ustedes se sientan bien. Sigo confirmando el dato, ¿verdad? Cadena de suministros, módulo 2, semana 2. Estamos y vamos a empezar con la clase. Creo que también como parte de la logística, eh, lo bonito es ir entendiendo el material para que sea más fácil. Ahora vamos a entrar en una estrategia de la cadena de suministro. Chicos, cuando nosotros hablamos de estrategia, una de las palabras más utilizadas por las personas que dicen trabajo en equipo, estrategia, y empiezan a hablar de este tema, ustedes dicen, pero al final de cuentas, ¿qué es estrategia? ¿Qué es trabajo en equipo? Una cosa tiene que ver con otra, bueno, probablemente no, pero son las palabras más utilizadas que las personas para generar valor lo dicen. Pero una estrategia, ¿qué quiere decir estrategia para mí? Con la experiencia que podría tener. Una estrategia viene siendo la parte de que definitivamente no tengo herramientas, pero tengo que producir, tengo que trabajar, me la tengo que jugar. Puro Leslie este fin de semana. No tenía instructivos, no tenía machote, no tenía nada. ¿Y qué tuve que hacerlo? Estratégico. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Hasta que resultó hoy a las 7 de la mañana, no, a las 10 de la mañana el proyecto.
y digo, tuve que hacerlo estratégico, tuve que pasar por ahí. ¿Para qué, chicos? Tuve que pasar por ahí para desarrollar la herramienta, entender el procedimiento, entender el requerimiento, entender las acciones en el área netamente de la logística que había hecho cuando fui a entrevistas, a levantar datos, a levantar números. Entonces, lo que les trato de decir es de que esta parte estratégica quiere decir de que ustedes sí o sí tienen que salir. Entonces, vamos a irnos a la parte alineada, estratégica alineada. Esto viene siendo un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un paso a paso, chicos. Así con otras palabras. Un paso a paso, dónde, quiénes, cuándo, cómo, por qué. Donde usted se lleva todas las preguntas y usted dice, ok, un proceso, un paso a paso, un proceso, producir tal cosa, ir a dejar, ejemplo, viene la ON, contrata a una cadena de una flotilla vehicular y les dice, ok, tome, aquí está. Ustedes tienen que hacer todos estos pasos y tienen que hacer todas estas rutas para que vayan a dejar el producto directamente a los clientes y a las vendedoras. Y ellos dicen, ¿a dónde voy? ¿Con quién me comunico? Entonces, son temas que ustedes dicen, ok, un proceso me lleva a otro, pero cuando hablamos de procesos tenemos que entender lo que es un paso a paso. Entonces, proceso lógico que toma la decisión a medio y a largo plazo, que se fundamenta en la elaboración de políticas, planes que determinan la mejor manera a utilizarse. Se pueden combinar con recursos de la empresa con el fin de alcanzar ventajas competitivas consistentes y durables. Es decir, una estrategia viene siendo también un estándar. ¿Por qué estándar? Porque ¿qué hubiera pasado si tal vez a Lady le hubieran entregado el instructivo desde que estuve dentro de la empresa, pero no hubo nada de eso? Entonces no hubo un estándar y por eso fallamos en la calidad, fallamos en los tiempos y movimientos. Entonces no tuve una política, no tuve un plan, no tuve nada que fuera más asertivo para poder hacerlo estratégico. Entonces lo hice, una estrategia totalmente en prueba y error. Entonces esa es parte. Entonces, ¿qué decisiones estratégicas? Bueno, podemos clasificarlas en dos áreas o grupos, que podría ser una estratégica estructurada o una estrategia de infraestructura. Y ahorita vamos a ver qué significa cada una. Entonces, estrategia de estructura, prácticamente vamos a decir que esto es una decisión sobre la capacidad, decisión sobre tamaños y localización, decisiones de configuración de red de aprovisionamiento y decisiones de diseño de producto. ¿A qué ejemplo podemos ir nosotros enfocados a este tipo de decisión? Ok, yo le voy a decir a Melvin o a Kenneth que vayan a hacer un levantamiento y les voy a decir, Frionet, Tical o X empresa de logística, me están pretendiendo un local que tenga 3.500 metros cuadrados. Entonces, ¿para qué? Para poder llevar producto de congelación, producto de almacenamiento, producto enlatado, un X producto que yo después voy a ir a vender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una decisión de capacidad. ¿Qué producto vamos a llevar ahí en esa bodega? Ok, la bodega tiene andén donde se le pegan los camiones. Oh, bueno, tenemos que pensar sobre el tamaño y la localización, es decir, dónde voy a tener el acceso para que vayan los camiones a traer ese producto. Chicos, y se los digo porque a veces al pasar por empresas, yo me di cuenta de tantas cosas, que habían recursos que no eran aprovechables. Y se los digo porque el año pasado tuve la bendición de estar en la planta de producción de pollo rey. A ellos se les quemó la planta de ciruelas y se fueron a meter allá por Turruca, de San Miguel de Turrucas, ahí va Leslie todos los días en moto. Y la cuestión es de que un día me dice, esa es la planta número 1, cuando viene entrando, vamos a llevar la planta 2 para que retire la computadora corporativa. Chicos, vea, yo entré a una planta de producción espectacular. O sea, que yo me quedé así y le digo yo a quien era mi jefe, digo, Maynor, pero es que, ¿porque ustedes no usan esta planta? Y me dice,
no, hombre, no se puede jamás, no, 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 y ya la forma de él, y le digo, pero ¿por qué? Me dice, por el tipo de calle, solamente tenían una vía y no entraban los trailers, los contenedores, no entraba nada. Entonces, quien hizo la planta de producción, sí, la hizo bien, la pensó bien, pero este tema de localización y tamaño no lo pensaron para la flotilla vehicular, chicos. Entonces, una planta de producción valorada en casi $3 millones con una capacidad de producir por kilo 3.500 kilos por hora, estaba varada porque no podíamos, tenía que ser prácticamente un camioncito pequeño, que era más caro traer el camioncito pequeño que habilitar la planta. ¿Y por qué el camioncito pequeño? ¿Por qué? Porque la calle no estaba pavimentada, porque no teníamos presupuesto para comprar camiones, porque en su momento, cuando se venía el invierno, eso era un potrero completo, entonces tenían que venir las grúas. Entonces, hay un montón de cosas que decimos, tamaño y localización. Entonces, eso ustedes como futuros gestores de logística tienen que irlos midiendo. Acuérdense que todo tiene que ser medido para poder ser controlado. Entonces, si el día de mañana llega Sebastián y le dicen, ok, voy a hacer una estructura, necesito ver por dónde va a pasar todo el producto, localización y tamaño. Entonces, siguiendo, podemos decir que también las decisiones sobre la configuración de red del aprovisionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si ustedes son los encargados de una bodega, ustedes tienen que tener producto para 30 días, 40 días, 50 días, dependiendo del tema, si es un producto congelado o no congelado. Entonces, ustedes tienen que tener todo el insumo, el aprovisionamiento para decirle a la gente de producción, tome, aquí está, no nos vamos a quedar sin producto. Entonces, eso va a ser parte de lo que ustedes tienen que ir previniendo. Acuérdense que como técnicos de logística, ustedes tienen que ser preventivos, no correctivos. ¿Qué quiere decir eso también? Que es la palabra que más utilizo. ¿Qué quiere decir? De que tienen que tener prácticamente todo tan medido y controlado de que no se les puede ir prácticamente ni una. Que no tenemos proveedor para las bolsas, que no tenemos el proveedor para el empaque, que las cajas de congelamiento las vamos utilizando para refrigerado. No, tenemos que tener prácticamente toda una fotografía de todo lo que tenga que ver con el tema del proceso, desde que viene mi proveedor, me descarga todos los productos, el bodeguero recepciona, sabemos dónde va a ir mapeado todo cada producto, qué lote, qué fecha de vencimiento, cualquier cosa. Y esto aplica hasta para dispositivos médicos, chicos. Esto aplica para industria alimentaria, esta industria, la industria médica, y también aplica más que todo para este tipo de bodegas que creen que el producto no tiene, las ferreterías. Ellos creen que los productos que ellos tienen no tienen fecha de vencimiento. Todo tiene fecha de vencimiento. Todo, 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 todo. Los clavos se arrumbran. Digámosle que va perdiendo valor y se va cuando hay un martillo y usted ya lo ve todo oxidado con el tiempo. Entonces, todo tiene una fecha de vencimiento y eso es la parte que ustedes tienen que ir viendo y ir diciendo, ok, el diseño del proceso dice que yo solamente puedo tener una capacidad de tanto. Que si están administrando también o administrando un inventario a nivel de unidades, pero si la unidad se convierte entonces en un peso, es decir, si tengo 57,000 clavos, yo no voy a ir a contar 57,000 clavos, chicos, para un inventario. Yo lo que tengo que hacer es llevarlo a un peso. ¿Cuánto es por kilo? ¿Cuántos son los niveles de equivalencia? Es decir, esa cantidad X de clavos me va a pesar a mí 2, 3, 4 kilos. Entonces, son temas de conversión que ustedes tienen que ir definiendo para el diseño del proceso. Ahora, vamos a irnos a la capacidad. Vamos a entender que la capacidad es la primera de las decisiones estratégicas que deben ser tratadas. De hecho, la estrategia de cadena de suministro consiste en proveer y gestionar la capacidad para tener todo en la demanda requerida. Eso quiere decir que ustedes se van a tener que tener todo el pensamiento, todo mapeado en Excel, en reporterías, en software,
de todo lo que se necesita en la organización y es en la empresa, que si no hay tinta para la impresión, ustedes son parte de ese procedimiento. Claramente si trabajan directamente desde bodegas, que si ustedes como gestores de logística o técnicos de logística dicen, voy a administrar una flotilla vehicular, entonces ustedes van a decir, ok, a este camión, ¿cuántas toneladas tiene la capacidad del camión? ¿Cuánto voy a despachar en toneladas? Está bien el mecanismo de todo el camión. Entonces, esas son las cosas, los análisis que ustedes deben de tener. A mí me pasaba que yo trabajé en una fábrica pizzería y tenía 2 camiones a cargo. Eran prácticamente creo que eran de 8 o 10 toneladas y eran chiquiticos. Y a veces mandábamos producto ahí que era lo que le duplicaba y que teníamos ahí problemas en los frenos, problemas en el clutch. Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que ir previniendo. Y dice también, la capacidad señala el potencial nivel de actividad productivo, medido en un periodo de tiempo determinado, que la organización puede lograr en condiciones normales. Ahora vamos a tener una decisión de capacidad. Para todo eso tenemos las decisiones estratégicas. Estratégica de contracción. ¿Esto qué quiere? ¿Esto qué nos dice? Se debe reducir la capacidad en último recurso, puede traer consigo el cierre de plantas y despido de personal. Esto fue lo que pasó allá en Pollo Rey, con la experiencia que tuve. También tenemos estrategia de expansión. Se debe estudiar si es necesario instalar adicionalmente, si no lo es, optimizar la capacidad actual. El año pasado yo pasé también por otra empresa, chicos, y a mí siempre me decía el gerente de logística, porque yo era de producción, me decía, le es una pregunta, ¿por qué usted no abre más turnos? Le digo, deberíamos de abrir los turnos porque estamos al cuello, con un cuello de botella terrible. Se trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde, no se querían generar horas extras y en algún momento había un montón de faltantes. Este gerente de logística me decía, pero es que deja ese montón de faltantes y le digo, ok, perfecto, entonces autorícenme las horas extras si no queremos abrir 2 turnos. Entonces empezó con esto y me dice un día, pero es que vea, que es que son ese montón de horas extras, estamos prácticamente con 1500 horas extras. Le digo, sí, son 1500 horas extras de que nosotros las podemos pagar con el turno, le digo, pero tampoco hay faltantes. Entonces él se hizo ahí un estudio, vimos los números, le digo, definitivamente no es un tema de que no se quiera producir, de que no existiera un programa, una planificación. Se llevaban tablas de producción, se llevaban controles, pero ¿qué nos decía? Tenemos que expandirnos, porque si no, nos va a doler en otro lugar. Tenemos acá la estrategia de expansión. Proactiva, la capacidad supera la demanda, tomar la decisión en el momento que se asegura, ya que siempre esta parte tiene que ser una demanda prevista. No, ustedes no van a abrir prácticamente un despacho, no van a contratar personal, si no van a tener un estudio seguro. Quien le diga a usted, ok, mira, usted no va a perder dinero, usted va a producir dinero. ¿Y qué es lo que andan buscando las organizaciones, las empresas? ¿Qué es lo que se anda buscando? ¿Qué? Lo que se anda buscando es hacer más dinero. Ustedes ven empresas como Walmart, cuando compró Palí, compró los más por menos. ¿Cuál fue la visión de ellos? De ahí, yo me voy a posicionar de todos los supermercados y lo voy a hacer prácticamente por categorías para que no venga esta personita aquí, mega super, que venga ese. No, yo quiero hacerlo totalmente mío para yo administrarlo. Entonces, de eso se trata la expansión. Tenemos también la estrategia de expansión neutral. Esta es la capacidad de demanda en equilibrio a tomar una decisión y asegurar que la capacidad va a buscar por lo menos un stock disponible. ¿Cómo se trabaja esto? Si ustedes administran almacenes o están en un despacho, ustedes tienen que saber de que tenemos que tener producto
producto disponible para 48 horas, producto disponible para 72 horas. Entonces siempre tenemos que tener como ese stop de seguridad, la misma palabra lo dice, producto de seguridad. El stop es porque es una palabra X, que lo podemos decir, ok, vamos a tener el 10% del despacho como un stop de seguridad. Esto tiene que ver mucho con inventarios. Y también vamos a tener la expansión reactiva. Esta es la capacidad interior de la demanda. La decisión se toma teniendo en cuenta que la capacidad instalada siempre va a estar por debajo de la demanda. Si ocurre a horas extras, ves, aquí está, se ocurre a horas extras y subcontratación para recompensar el exceso de la demanda. Entonces, cuando hablamos del exceso de la demanda, ¿qué decimos? Pensamos en maquilas, entonces ya tiene que venir el gerente de aprovisionamiento, habla con ustedes los técnicos y les dice, ok, chicos, tenemos que buscar maquilas, no vamos a poder producir, no tenemos espacio en la bodega, hagan ustedes el levantamiento. Entonces, ustedes están al cuello, con un cuello de botella, no pueden por el exceso de trabajo que se tiene. Entonces, ¿qué se hace? Se viene y se contrata outsourcing, se contratan consultores para que hagan todo este tipo de análisis y nada más entreguen un documento, entreguen prácticamente una minería de datos. También vamos a tener el tamaño y localización. Entonces, les vuelvo y les digo, más que todo acá, con la lectura y con la experiencia es toda decisión estratégica tiene cierta complejidad. ¿Y por qué cierta complejidad? Porque no todas las industrias, no todas las empresas se manejan igual. Entonces, ¿qué podemos decir? Indican que es un criterio de elección. Es decir, o produzco para vender o me dan el producto a mí, lo tengo en el despacho. ¿Cuánto me cuesta sacar la flotilla vehicular? Es más barato producirlo que tener un camión. ¿Alguien me podría, como la forma de la vista, una forma de vista que aquí sería más factible? Profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Qué sería más factible? ¿Producir o tener una flotilla de tenemos una planta de producción manual, 100% manual, 100 personas. Y esa es una planilla millonaria. Pagamos la hora extra 1.5 y se están trabajando 12 horas en solamente un turno. Entonces, viene una flotilla vehicular con una capacidad de X toneladas al día, pero me cuesta tanto tenerlo. También es una planilla y también es un mantenimiento muy caro. ¿Qué sería más importante? ¿Buscar una maquila o asumir todos los costos como empresa? Bueno, yo diría que primero, antes de todo, sería revisar primero los sobreprocesamientos Uh-huh. y después de los sobreprocesamientos, ver o pensar si a comparación de costos, qué viajes se pueden aprovechar para, pongamos, si usted hace en un viaje tantos kilómetros y si en esas ubicaciones está lo que usted ocupa entregar, entonces enviar un camión grande y Uh-huh. no chiquititos. Uh-huh. O sea, yo lo vería así, de esa forma. No, sí, sí está bien jugado. No, no, sí está bien jugado. Lo que pasa es que a veces todo va a depender, chicos. Cuando tuve la oportunidad de llevar costos, a veces decía, wow, es increíble lo que cuesta un colaborador, porque no solamente es aportarle a la caja, es que también hay que pagarle a la caja. A ustedes se les rebaja un pequeño costo también a lo que paga la empresa. Entonces, si vemos esto también, le podemos decir una zona franca, 3,000, 4,000 colaboradores. ¿Cuánto paga de planilla? Entonces se dice que es más barato conseguir una mano de obra de un outsourcing y me ahorro todas las cargas sociales o asumo las cargas sociales. Entonces, ese es el contexto también que se los dejo acá para que lo vayan también pensando y para ir retomando acá en tamaño y localización.
esto también tiene que ver con cosas físicas, una capacidad instalada dentro de un lugar. El lugar podría ser un lugar X, que puede ser un tema de despacho, bodega, bodega aérea, podría ser hasta un ejemplo tan simple, tan simple, tan simple, un hospital. ¿Alguien conoce el hospital de la abuela? Sí, Sí, un, es, ahí nunca hay camillas. Y yo me quedo así y digo, y hay departamento de ingeniería y están todos los gestores técnicos a nivel de la caja. Y a veces yo, una vez que tuve que llevar a Tito al hospital, pasé con él en una silla de ruedas de pie como 10 horas. Y dije, pero es que ¿quién pensó esto? La estructura no es la adecuada. Prácticamente no había consultorios, las sillas despedazadas. Con 20 personas ya está lleno el hospital en emergencias. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Cómo tendría que hacerse un hospital adecuado? El tamaño, dónde se va a localizar. Usted entra a emergencias y tiene que dar una mera vuelta que cualquier persona llega ahí desangrándose y no lo logra. Entonces, esas son las cosas que ustedes van a ir pensando el día de mañana para poder corregirlas. Entonces, puede afectar una o varias instalaciones en el fondo de la dimensión eh, compleja dentro de la cadena de suministro. En el caso de instalaciones diversas, se deberá considerar la distancia prácticamente que comunica una a otra. De igual forma, chicos, a mí me pasaba que la planta de producción del año pasado donde estuve, estaba aquí, digámosle que la casa era producción, como en el puro centro de Alajuela, y como a los 800 metros estaba la bodega, y dije, pero es que aquí, ¿quién pensó esto? No teníamos bandas, no teníamos nada, había un camioncillo que era una burra que llevaba prácticamente el cargamento, pero todo el mundo lo utilizaba porque no solamente estaba ahí, había calidad y calidad llegaba y decomisaba la burra porque no la lavaban. Entonces, esas cositas que conectaban de un lugar a otro, el conector era prácticamente el camión interno, pero era uno con una capacidad de llevar por hora 2 viajes, dependiendo del quilaje o de la unidad de medida que fuera el tema de producción. Entonces, esas eran las cosas que siempre dije, tanto espacio, porque no lo hicieron más pegado acá. Entonces, es parte de, se caracterizan por ser secuenciales, jerárquicas, es decir, se van creando etapas de una escala menor con base en numerosos y valiosos factores de localización. Entonces, cuando hablamos también de localización, y tiene que ver muchísimo con la distribución. Localización es como un sinónimo, un acrónimo que diga, ok, localización, distribución, localización, distribución. Y vamos a tener elecciones de tamaño de localización. Ejemplo, ustedes sabían que prácticamente las zonas francas le producen también a Estados Unidos, le producen a la caja. Hay gente que, imagínense chicos, que ahorita las transnacionales acá en Costa Rica, a lo que voy entendiendo en el trabajo nuevo que tengo, ellos ya no quieren, la mayoría de empresas, las zonas francas no quieren estar en Costa Rica porque es muy caro. Entonces ellos prefieren una mano de obra como ejemplo de la India. Y de hecho hay una empresa que se fue para la India, emigró para la India y no tuvo tanto éxito. ¿Por qué no tuvo tanto éxito? Porque ellos al fabricar catéteres tenían sus procesos. Una parte la fabricaba del catéter, una parte la fabricaba planta 1 y otra planta 2. Y alguien lo pensó, se fueron y quedaron con la producción varada porque no lo pensaron, no fueron preventivos. Entonces tenemos sistemas de comunicación y transporte, disponibilidad de costo de mano de obra, incentivos de inversión, accesibilidad de materiales, de materias primas, estabilidad política, impuestos y tecnología. Y cuando hablamos de impuestos, chicos, también tiene muchísimo que ver con ustedes, porque cuando ustedes dicen, ok, vamos a hacer un servicio, todos están contratados como supervisores de logística,
Tenemos que ver el análisis del costo y hacen un tema de costo y no asumen los impuestos. Entonces, tienen que ver de que todo tiene que tener impuestos, la mayoría de cosas, no todas, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que verlo. Tenemos un sistema, una localización por región, que el sistema de transporte y comunicación, disponibilidad de costo de mano de obra, costo de energía. Y cuando les digo costos de energía, es que aquí es cara la energía, chicos, carísima. Una empresa podría estar pagando tal vez unos 300,000 colones de pura energía. Ya ahora hay paneles solares, hay un sistema, pero cada panel es 1,5 millones. Entonces, eso lo tenemos que ir viendo. El tema de clima, también calidad de los servicios, proveedores y fiscalía. ¿Y por qué aquí se viene el tema de fiscalía? ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes sabían que para transportar un caballo, los contratan a ustedes y le dicen, tome, necesito que todos esos caballos de Guanacaste me los manden a Punta Arenas. Ustedes sabían que tienen que tener prácticamente como una póliza. También aplica para el marisco. Si ustedes los agarran transportando marisco y no es como no es una póliza, es como un permiso. Son permisos y ustedes dicen, ok, si me agarran y no tengo el permiso adecuado, como la patente de licores, me decomisan todo el producto. Entonces, eso también importa porque tienen que verlo y prevenirlo. Tenemos también infraestructura local, suministro de energía, legislación ambiental. ¿Y por qué legislación ambiental? Porque probablemente ustedes como encargados tienen que saber de que ahora el reciclaje es parte de las empresas. ¿Y quién maneja el reciclaje? No lo va a manejar tesorería, jamás. Lo tiene que llevar distribución y ustedes como logística son parte de esas acciones. Tenemos costos productivos, normativa legal y condiciones de vida. Entonces, vamos a tener la configuración de la red de aprovisionamiento, la cual puede fabricar o comprar, make good. Eso es una de las decisiones estratégicas más importantes que frecuentemente debe tomar una empresa. Ahí, chicos, pasa muchísimo en las empresas que ellos no conocen de estos términos. Entonces, a la hora de no conocer de estos términos y no haber estado en un contexto de qué significa una palabra, entonces se confunden. Eh, yo tuve una jefa muy especial, cuando la conocí fue muy especial, trabajamos muy poquito tiempo y yo siempre le decía a ella, le digo, es que, ¿dónde está el forecast? El forecast quiere decir que es toda como decir, parte de la minería de datos de la que teníamos que producir. Y ella me dice, no, el forecast es esto y esto y esto y esto. Y le digo, no, se está sacando un reporte de producción. Eso no es un forecast. Así se lo dije. Y me dice, no, como sea, pero así es. Y le digo, no es eso. No es eso, porque teóricamente es otra cosa, técnicamente es otra cosa, y a quien a lo que lo estaba enfocando realmente no tenía ni pies ni cabeza. Pero por eso es importante saber de este tipo de palabras, conocimientos, significados técnicos o dónde puedo utilizar la palabra. Entonces, al no tomar la decisión, no es tan simple, tiene una vinculación directa para desarrollar ventajas competitivas, es decir, con lo que las empresas buscan vender competidores a través de las 5 prioridades competitivas que se explicaron anteriormente. Ahora vamos a ver, fabricar o comprar. Fabricar tiene que ver con ustedes porque la mayoría tienen que ver con proveeduría, tienen que ver con bodega, tienen que ver con despacho y también tiene que ver con negociación de proveedores. Entonces, podemos decir que el costo, fabricar, reparar mejor, ver mejor los costos fijos de la empresa. Aquí le llamamos costos fijos, ok. Luz, agua, impuestos, planilla, internet, gastos de suministros, como decir, hasta el papel higiénico, herramientas, si necesito hasta escritorio. Entonces, son cositas que ustedes tienen que ir definiendo, que voy a decir, ok, solamente por todo esto voy a gastar 5 millones. Entonces,
comprar a nivel de costos, principalmente por la razón que las empresas deciden externizar sus procesos. Esto viene siendo el caso de que ahora los contadores no están tanto en las empresas, sino que viene una empresa outsourcing y les dice, deme a mí la contabilidad. Y ellos llevan la contabilidad desde México, hasta desde España, chicos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Compro un servicio o pago planilla? Entonces, por eso también es esto. Tema de calidad. El tema de la calidad es más fácil identificarlo si los procesos se realizan dentro de la empresa. Comprar proveedores más especializados que tengan más conocimiento y experiencia también de la parte que necesito. Servicio, mayor sincronización con la programación de la demanda. Podemos decir que a nivel de compra, precisiones del mercado, mayor capacidad, alta especialización y también cláusulas. Chicos, y esto cuando les digo cláusulas, ojo con esto porque la letra pequeña es lo que más afecta cuando ya no somos tan homólogos, me quedaron mal, es que ¿por qué esto? Entonces, eso también lo tenemos que ir previniendo. Flexibilidad, conocer la demanda del mercado, a nivel de compra, elevar la capacidad productiva con los proveedores. ¿Por qué esto? Porque en muchas ocasiones sí pasa repetitivamente, porque pasa y la gente no se mide tanto en diciembre. Y a veces cuando alquilan un lugar y le dicen, ok, voy a alquilar para congelar, vengo a Tikal o a Frionet, y creen que todos los años se van a ir desarrollando, pero un diciembre, desde octubre, noviembre, diciembre es la temporada alta y nadie va a tener espacio, porque en esos meses es prácticamente cuando el consumidor empieza a gastar un poco más. No es lo mismo enero que diciembre. Obviamente que enero viene siendo como el mes no gaste. Ya lo gastó todo en diciembre. Entonces también eso tenemos que irlo previniendo. Innovación es el factor más relevante de la decisión de fabricar. La colaboración, tema de compra, la colaboración con proveedores en la innovación con una excelente fuente de ideas. Y esto cuando se dice fuente de ideas, podemos decir que viene siendo, ay, mira, me dieron una buena idea, me dijeron que podía exonerar tanto en la compra porque ellos iban a asumir el rol a nivel de los impuestos. Entonces siempre es algo que nos vaya generando valor. Ahora tenemos que ver el diseño del proceso. Las decisiones sobre el diseño del proceso se deben tomar una vez se conozca el volumen de producción definido. Y eso también, ¿qué tiene que ver esto con ustedes? Trabajen en producción, trabajen en logística, trabajen en operaciones, trabajen en abastecimiento, aprovisionamiento. O sea, tenemos que saber de este proceso de fabricación planeado. Porque, ¿qué me pasaba a mí con el chico de planning? Que a veces yo en muchas ocasiones le tenía que decir, es que eso no es. Digo, no se puede, no podemos producir más porque no se puede. Me dice, no, es que yo todo me lo llevo por los pesos. Y le digo, Alonso, ¿cómo saca usted el peso? No, díganmelo, ¿cómo saca el peso? Es que cuando viene comercial y ellos me piden, entonces yo lo subo un poco más para lograr la producción. ¿Y cuánto es la capacidad instalada que se puede producir en una marmita? Si produce 200 kilos, produce 200 kilos en 6 horas y necesita 6 horas para empacarse, de hacer todo el proceso de enfriamiento, choque térmico y todo. Entonces, ¿cuántos kilos podemos producir por día? Entonces, y él quería meter 2.000 kilos y la capacidad, 2.000 kilos por semana, y la capacidad por día eran de 200. ¿Íbamos a dejar el proceso botado o no? Entonces, como no sabía del proceso, entonces se entraba como en la parte del error. Tenemos que conocer del proceso a lo que nosotros estamos alineados. Sepamos o no, es mi trabajo o no, tengo que conocer de esta parte. Por eso es que también, chicos, en la parte de los 6, donde la mayoría de técnicos en logística están,
los CEDIs y los centros de distribución, siempre es importante ver el análisis de cuánto puedo recibir a nivel de mercadería o de producción. Porque, ¿qué pasaba? A mí me pasaba mucho con Juan Carlos, que a veces le decía, Juanca, ya va 2, 3, 4 camiones y van con el sello de seguridad, ya lo revisó calidad y a veces me decía, no me mande nada, no tengo espacio. Y le digo, ¿y dónde me lo voy a meter? Le digo, no, jamás. Y un día fui donde él y le digo, venga, para que me explique. Y le digo, ¿por qué usted no me puede recibir el producto? Le digo, si el CI está nuevo, lo acaban de hacer. Y me dice, es que el tema no está en el CEDI, es que el tema está en que yo manejo un inventario de 48 horas y yo tengo que proveerle a un proveedor de Pérez de León. ¿Y qué es lo que pasa con un tema de Pérez de León? De que me dura 6, 7 horas despacharles a ellos en la madrugada. Entonces se le hacía un cuello de botella porque tenía que atenderme a mí, tenía que atender al otro señor, entonces no tenía la capacidad instalada. Entonces, chicos, para ellos se ha comentado anteriormente, se necesita partir de una estimación de la demanda y de información sobre la capacidad física de la cadena de suministro. Entonces, vamos a ver una estructura del producto. Tenemos gestión de proyectos, donde el proyecto, los productos, servicios tan intangibles, no tangibles, son únicos y de cierta complejidad. También tenemos tiempo de producción elevado que requiere grandes inversiones, distribución de planta en posición fija. Entonces también vamos a tener el taller a la medida, pequeños lotes de una gran variedad de productos no estandarizados, equipos y maquinaria poco especializada. Y créanme, chicos, de que esto es algo real, porque me acuerdo que nosotros el año pasado le vimos la planta de producción a Papa John's, donde hacían todo el tema de lo de la masa. Y ingresé, nunca se me va a olvidar. Y cuando ingresé a la planta, llegué nada más de visora, nada más a ver qué era lo que pasaba. Y vi una máquina de hacer chorizo, embutidos, prácticamente cortando la masa. Y dije, ay, Dios mío, pero ¿quién se le ocurrió eso? Si esa no es la máquina para eso, con razón no logran la producción. Entonces lo colocaron ahí como una forma de apagar incendios y se quedó ahí. Entonces sí pasa, chicos, sí pasa un montón. Trabajadores cualificados, también tenemos el BASH, que también quiere decir automatización, que requiere más operaciones, más especialidades, requiere maquinaria más sofisticada y especializada, automatización de procesos bajos y se mantiene buena flexibilidad. También tenemos que ver el flujo lineal. El flujo lineal es la fabricación de grandes lotes de pocos productos diferentes, secuencia similar a la de operaciones con máquinas en línea. Y esta parte del flujo lineal es lo que se utilizan en todas las empresas de la zona franca, chicos. Todo va con un método lineal. Ellos tienen sus propios departamentos de ingeniería. Entonces, por eso es que se hizo así. Tenemos el flujo continuo. El flujo continuo de la producción, se eliminan tiempos ociosos, homogeneidad del proceso, relativamente repetitivo, muy alto, un problema en una actividad que afecta a un proceso en un conjunto. Tenemos acá la estructura. Tenemos acá la estructura del producto, el ciclo de vida del producto y podemos decir, ok, número 1, flujo disperso, un proyecto. Número 2, tenemos un flujo irregular desconectado. Número 3, flujo regular desconectado, pero con un proceso continuo. Número 5, un flujo lineal conectado, único de montaje. Y también tenemos un flujo automatizado, planta procesadora. Tenemos proyecto, taller, el batch, el flujo lineal y el flujo continuo. Vamos a tener los vacíos. Los vacíos es lo que nunca tenemos que hacer, reprocesos, temas de tiempo, pérdidas de tiempo. Entonces, cuando se vienen los paros también tenemos volumen bajo, volumen medio, volumen alto y volumen más alto. Entonces, a la hora de infraestructura, ok, vamos a ir pensando decisiones sobre la planificación y el control de la producción, decisión sobre gestiones y control de calidad. Chicos, ojo, ¿verdad?
inocuidad no tiene mucho que ver con calidad. O sea, sí tienen que ver porque se maneja prácticamente a veces en un departamento, pero inocuidad quiere decir más que todo limpieza, microbiología, cadena de frío. Control de calidad viene siendo como temas organoléctricos, textura, sabor y todo lo demás. Entonces, para quienes hemos trabajado en la industria alimentaria se maneja un poco diferente. Tenemos decisiones sobre organización del trabajo, decisiones sobre recursos humanos y decisiones sobre nuevos productos. Control de la producción control de la planificación, planificación y control de la producción. Son dos cosas totalmente diferentes. Creo que sí son en una, pero no tiene que ver una tanto con la otra, porque la planificación viene la gente de planning y se reúnen con ventas y le dicen, ok, yo necesito, la meta de ventas está enfocada en vender 5,000 kilos de pollo mechado. Entonces planning agarra toda esa información, la convierte en números, estadísticas, pasa a producción y le dice, toma, aquí está, necesito que me produzca todo eso. Entonces la gente de control de producción va a decir, no puedo, tengo un cuello de botella, no puedo. Entonces son cosas muy diferentes. La planificación representa un proceso entre las expectativas existentes de la demanda y consumos. Dependiendo de la dirección comercial. Ventas quiere decir comercial, chicos. La capacidad tecnológica humana de la cadena de aprovisionamiento, defendidas a la dirección de la cadena de suministro. En otras palabras, este texto lo que nos está diciendo a nosotros es, cuando ustedes planifiquen, tengan la materia prima. Cuando ustedes planifiquen, tengan las herramientas. Y cuando ustedes planifiquen, tengan esa capacidad de entenderlo, porque si no tenemos gente, ¿cómo vamos a producir si el proceso es manual? O si todo está automatizado, ¿para qué necesito más gente? Entonces, es parte. Si se desea gestionar la eficiencia de los flujos de materiales y de información y hacer realidad la estrategia, no se puede trabajar en el caos, aplicando soluciones apagafuegos por una falta de previsión que se haga desperdiciar muchos recursos a la empresa. Y cuando hablamos aquí del apagajuegos, ¿qué quiere decir apagajuegos? Probablemente una mala programación, un mal control de calidad, mala gestión, malos entrenamientos. Entonces, eso tiene que ver más que todo. Vamos a tener el sistema de planificación, el push it pull. ¿Qué nos dice el push? Este es un sistema utilizado por las empresas convencionales, donde se procesan grandes lotes de materia hacia adelante y se van acumulando entre las operaciones, generando largos plazos de ejecución y entrega del producto. Ahora vamos a tener el sistema pull, el sistema que reporta a la organización a una gran ventaja competitiva, ya que esta elimina todas las ineficiencias concentradas anteriormente. En este sistema ligado a la demanda real del mercado, únicamente esto se va a producir para los clientes que tengan pedidos solicitados. O sea, es un tema de producción que si no es contrapedido no se va a hacer. Tenemos tema de control, gestión y control de la calidad en la base del posicionamiento que tiene la empresa en relación a la calidad. La dirección de estrategia prácticamente de cadena de suministro deberá adoptar las siguientes tomas: prioridad competitiva por el precio, la precisión por los costos más elevados y empresas más avanzadas. Vamos a tener la prioridad competitiva, es el precio. La calidad se debe controlar al final de la cadena sobre, más que todo, el producto terminado, porque no es lo mismo comprar producto para producir que hacer un costo, chicos, que hacer un costo en el producto para poder venderlo. Entonces, tenemos que tomar muchísimas decisiones acá. En esta inspección se realizará de acuerdo a las técnicas de muestreo basados en los niveles de calidad con un control estadístico dentro del proceso. Entonces, la precisión por altos costos, podría decirse,
los diferentes sistemas de calidad y normativas asociados a los ISOs, que acá tenemos parte de los ISOs. Ahora, chicos, donde yo trabajo, hay un montón de auditores, casi que son 60, 70 auditores, y ellos hablaban de los altos costos que tienen las certificaciones de estos ISOs, porque ahora hay un ISO 5000 que es el que va a ir a auditar o le dice al sistema de gestión del ICE qué es lo que tienen que hacer ellos para poder tener un buen sistema de gestión. Entonces, todo esto es mucho dinero, realmente es caro, pero le da garantía al consumidor de que el producto que se está consumiendo, distribuyendo, tiene una alta confiabilidad. También el seguimiento de los procedimientos escritos. Estos se definen en las actividades a realizar por los procesos que aportan al valor del producto o servicio. Permiten asegurar la conformidad final. Y si ustedes me dicen, ok, producto o servicio, la gente de ventas, la gente de ventas, chicos, ellos deberían de tener instructivos de servicio al cliente, tonalidades de voz, cómo le hablo al cliente, es un cliente incómodo, es un cliente especial, es un cliente feliz, cómo le puedo vender más, entonces también tiene que ver con eso. Empresas más avanzadas, orientadas claramente a la diferenciación y la secuencia de resultados con procesos de mejora continua, que buscan más que todo una elevación personal, requieren un sistema de la calidad que venga prácticamente con una cultura de cambio. En este sentido, digamos que acá, si ustedes ven estas siglas, chicos, aquí, desde aquí, lo ven, sí, TQM. No, nosotros, como parte de ingeniería, siempre decimos te quiero mucho, te quiero mucho. Entonces, cuando ustedes le digan, ok, un sistema de gestión de la calidad te quiero mucho, es prácticamente este término. Siempre se utiliza mucho como para vacilar. Y digámosle que ese Total Quality Management es el modelo de gestión que se adapta al entorno competitivo. Ahora, organización del trabajo. Este es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las empresas que desean hacer frente a los nuevos paradigmas de las cadenas de suministro, que es adaptar un modelo organizativo a las necesidades del mercado. Aquí tiene que ver mucho con el Customer Customer. Esta es la voz del cliente, que va a tener un fin de una manera sólida que permite prácticamente hacer objetivos estratégicos finalmente establecidos. También tenemos modelos organizativos, introducir nuevas prácticas empresariales, capacitar, adaptarse al entorno, buenas relaciones, incluir prácticas en el aprovisionamiento. Entonces, aquí podemos tener buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de comunicación, cómo me estoy comunicando. Entonces, creo que también es muy importante introducir nuevos métodos de distribución de responsabilidad. Un ejemplo, la introducción por primera vez a un modelo organizativo. Y cuando hablamos de una inducción, también podríamos decir, ok, a Leslie le explicaron prácticamente al 100% qué era lo que tenía que hacer en el nuevo trabajo. No, porque es un nuevo puesto. Entonces, eso es lo que está faltando ahí como un método para ver cuál es mi responsabilidad al 100%. Vamos a tener también que inducir nuevas maneras a la organización en las relaciones. Un ejemplo que tiene que ver acá, cómo me tengo que preparar para hablar con un proveedor, si hay una subcontratación, todo este tema tiene que ver con el aprovisionamiento. También vamos a tener el departamento de recursos humanos. Ok, este departamento es uno de los más grandes, en muchas empresas uno de los más polémicos, pero es un muy bonito departamento. A mí me llamaba muchísimo la atención en el antiguo trabajo que estaba el departamento de recursos humanos y dentro del departamento de recursos humanos está capacitación y también están todos los demás, el senior, todo eso.
Entonces, vine y les digo a los de capacitación, vaya usted el curso de producción. Y me decía, pero es que ¿cómo lo voy a dar si yo no trabajo en producción? Digo, pero es que usted no es de capacitación. Me dice, sí, pero es que no, no, no. Entonces de ahí empezamos y yo digo, mejor voy yo a dar el curso. Entonces, chicos, la gestión del talento ante el cambio globales va a ser más compleja en las empresas, no va a ser menos en el área de la cadena de suministro. Ante la posibilidad de ofrecer mayor conectividad, las empresas van a tenerlo complicado en el campo, ya que la competencia cada vez será más dura. Tenemos que concentrarnos en captar y retener. Ok, ¿qué decimos con esto? Con más conectividad será posible hacer el mayor número para los candidatos dentro de un proceso, balancear la especialización y polivalencia. Estos son los puestos de trabajo que tendrían que ser un poquitico más especializados. Por eso, chicos, cuando ustedes tengan a cargo personal, divídanlo en un operario 1, 2, 3 o 4, porque si todos llegan a trabajar con diferentes salarios, con diferentes funciones, no vamos a quedar en nada. Y ahí es cuando la gente empieza a estar incómoda y empieza la rotación de personal. También tenemos que generar conocimiento en la propia organización, la cultura de aprendizaje, en que esto sea como un hábito, chicos. Y se los digo porque a mí me estaba pasando que estoy utilizando un software que se llama Visagi. Sí se los había compartido a ustedes, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? Chicos, hola, hola. Profe, yo quería hablar de una cosita. Claro, dígame, Sebastián. Es, es con respecto a eso, a lo que dijiste, lo de la rotación de personal. Ujú. Bueno, yo he estado en el lado de producción de manufactura en industria médica y he estado de los dos lados, Ajá. como operador y bueno, yo sé que no puede ser como tanto, pero sí. O sea, yo también fui materialista y pude darme una idea de cuánta gente se rota por diferentes ámbitos. Número uno es de los que se genera mucho y va muy también arraigado a los recursos humanos, es por el manejo del personal cuando se trata de, como dijiste ahora anteriormente, de las horas extra y toda esa cuestión, Ujú. porque mucha gente eh, quiere hacer las horas, pero limitadamente no los dejan, o al contrario, los obligan a hacerlas, obviamente no pueden estar obligados a. Ujú. Ok, ¿a qué voy con esto? Que pongamos una línea de producción tiene que, a lo que yo he visto, tiene que literal estar las cuatro bases, que es de producto, y ya en el cuello de botella para que el producto salga lo más rápido posible. Ujú. Así lo veo yo de esa parte. No sé si me puedes corregir ahí. Vamos a ver, Sebastián, Es que está trabajo. como confuso. ¿Ah? ¿Cómo? Está como confuso, ¿verdad? Lo que te comenté. No, no, es que sí la entiendo, porque yo trabajo, prácticamente trabajé 15 años en producción, entonces Sí, sí le entiendo. ok, ok. Ok, vamos a ver, vamos a desglosar esto que me estás diciendo. Trabajar con personal, chicos, y trabajar con personal, podemos decirle mano de obra calificada y no calificada, realmente hay que tener muchísimo tacto. Y les voy a decir por qué. Porque con solamente un mal gesto hay una ofensa. Y se los puedo decir por experiencia propia. También puedo decirles de que la mayoría de personas eh, probablemente lo que están buscando es un lugar como para sentirme bien. Y cuando usted brinda instrucciones, tiene que ser dirigido a un proceso y no a una actitud. ¿Por qué esto? Porque si yo vengo y les digo a todos, chicos, háganme el favor, todos se van a quedar aquí y todos van a hacer horas extras y salen todos hasta las 6. Obviamente que no voy a tener una bonita aceptación por como lo estoy diciendo. Pero ¿qué pasa si yo hablo con ellos, que me pasó muchísimas veces con deshuese?
Y si hablo con ellos y les digo, chicos, vean, ahorita Planning nos está pidiendo que tenemos que hacer 6.000 kilos de pechuga y eso no lo vamos a poder hacer si ustedes no se van a quedar aquí con nosotros. Digo, ¿qué les parece si yo hablo con el comedor y les digo que también es de la comidita para que ustedes se la vayan a llevar cuando ya van saliendo del trabajo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando llegué a la empresa que estaba, había una rotación de personal era increíble. Vea, chicos, vea, yo nunca había visto tanto desorden en una empresa. Y llegué a la empresa y la gente pasaba, o sea, rotaba, o sea, se contrataban 3 y se iban 10 de los prácticamente 300 colaboradores que tuve. Entonces yo dije, esto es definitivamente aquí hay un mal liderazgo y hay un mal liderazgo y hay un equipo que tenemos que depurar. Dígame, Sebastián. Profe, y un tema muy crucial que eso causa mucha polémica en demasiadas empresas es el salario. Ujú. El salario es uno que, o sea, por más que se quiera subir o mantener como un estándar, no se queda siempre bien, porque como lo dijiste ahora, lo de los operarios uno 2 y 3 Ujú. ok, se puede realizar, sí, pero el detalle es que ya después de que los hacen operarios uno, bueno, no uno, sino 2 o 3 ya como que se bajan el rendimiento y se quedan como en ese estancamiento, ¿ya? Y de ahí es donde empiezan a haber problemas de calidad. ¿Por qué? Porque los que ya saben tienen la maña de cómo hacer el trabajo y los que están empezando tienen como el querer aprender de los demás, de los que ya están alto. Y es ahí donde pasan los errores. Los más altos no capacitan a los menores. Entonces, Es que, de ahí muchos problemas de calidad. No sé si es lo que, ves así. es que vamos a ver, yo creo que el proceso no lo deberían de manejar los operadores a nivel de líneas de producción o una planta de producción, o sea, no debería de ser porque cuando hay capacitaciones y hay líderes entrenados que saben del proceso y que y esa persona tiene que ser formador de formadores. ¿Qué quiere decir esto? De que, ok, yo tuve una gerencia, pero yo sé que mi supervisor del piso sabe más que el operador. Porque si yo vengo y qué pasaría si solamente depende de una persona, vino, se incapacitó, tuvo un accidente, ¿quién me va a hacer a mí ese proceso? Tengo el proceso documentado, sé cuánto impacto me va a generar que no me venga esa persona. Entonces creo que también es un tema, Sebastián, de visión, de visión. Tenemos que documentar todo para que no nos bailen, porque eras que yo me acuerdo que cuando llegué a la empresa, me dice el jefe, les vea, ahí está carrusel. Definitivamente eso era como un carrusel que daba vueltas y habían 23, no, habían, sí, 23 operadores agarrando el pollo y estazando un ave. Entonces yo me quedé así y me fui a ver el proceso y dije, aquí hay más gente de lo que se necesita. Y fui viendo en tiempos y movimientos, lo fui analizando. ¿Qué pasaría si saco 2 personas de aquí y las coloco en otra parte? Primero, todo el mundo va a pegar el brinco, porque son diferentes operadores. Segundo, que por qué si siempre se ha trabajado así. Entonces vine a explicarles y les dije, ok, esta función no la van a hacer estas personas. Y me dice, ¿por qué? Digo, entonces vine y llegué y les fui a una reunión, saqué la pizarrita y les dije, esto y esto y esto y esto. ¿Me equivoco? ¿Es verdad o es mentira? No, no, sí tiene razón, sí tiene razón. Y dije, ellos son los especialistas, totalmente de acuerdo. Los operadores son los especialistas. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera ido a analizar el proceso? Y eso es lo que pasa con muchos supervisores, coordinadores, líderes de línea, que hacen que el operador tome el control. No, el control lo tiene que llevar el líder, el coordinador, el supervisor, el jefe de planta, el jefe de producción, el técnico en logística. Entonces, esas son las cosas que se ven. El salario impacta mucho, sí, pero usted puede ver en CMI Corporación
que un OP4 gana casi 700,000 colones más extras. ¿Qué prefiere? ¿Ir a trabajar por fuerza o irse a una de dispositivos médicos o estar sentado? Entonces, son muchas variantes que uno tiene que ir entendiendo. Trabajar con gente se las trae porque realmente hay que pulir muchísimos a las perlitas porque son edades terribles, pero trabajar con gente también es lo más lindo porque yo me acuerdo cuando yo renuncié en el antiguo trabajo y les dije, chao chicos, me voy, no me voy por nada malo, me voy por una mejor opción. Y a veces me escribía gente que yo a veces decía, ¿quién será? Y me decía, profe, no, jefa, yo soy yo, tal y tal y tal. Y yo, de ahí, se fue. No sabía ni que me querían tanto. Entonces, siempre digo, donde usted esté, tome liderazgo. Tome liderazgo con la gente, que la gente esté feliz, contenta, que esté bien, pero sobre todo, tome liderazgo dentro del proceso, dentro de su trabajo. Hay que estar con la gente y no encima de la gente. Pero muy aportadísimo. Muchísimas gracias por el aporte, Sebastián. De profe, es que de con los 2 años y medio que he estado en zona médica, Uh-huh. me he dado cuenta mucho de esas cosas, porque como o sea, yo estuve en moldeo, año y después de eso, pues ya Sebastián, ¿y en cuál empresa está? envían, ¿En bien? sí, Qué bueno. y sí, y bastante tiempo lo manejé así, pero ya es como, o sea, es que cómo te puedo explicar como para que me entiendas y todos me entiendan. Es materialista, es literal estar con la gente, porque hay cambios de lotes y esos cambios de lotes uno tiene que jugar mucho con los tiempos y las estaciones, ya, porque hay 4 estaciones de 8 operarios, un ejemplo. Esos 8 operarios tienen que hacer limpieza de línea. Esa limpieza de línea Quitan el tienen polvo. que, sí y no, porque es un cuarto limpio. Tienen que limpiarla. ¿No tienen polvo, Sebastián? ¿Perdón? ¿No tienen polvo dentro del cuarto frío? No, es cuarto Del limpio. cuarto comprimido, sí, del cuarto limpio. Sí, cuarto limpio. No, en teoría no, porque eso se limpia con alcohol y se usa gabachi y todas esas cuestiones. Es que, ya saben que yo estuve en Philips. Ajá. Yo estuve en manufactura en Philips. No, yo le brindé a ellos el soporte a nivel de una validación de un catéter. Y vieras que no era parte de mi área, porque no, pero sí vi cómo les afectaba a ellos el polvo. ¿De dónde salía? No sé, tampoco investigué ni dije aquí voy a hacer un DIMAI, un sisma, no, 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 no. Y sé esa parte, pero también sé que la parte de trabajar en una médica, creo que la parte de instructivos hacia la gente, de instructivos en muchas cosas y las capacitaciones que se le debería de dar, a veces tienen mucha carencia a lo que vi, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, pero usted como trabajador, siento que debería de ponerse a, o sea, vulgarmente como dicen, ponerse la 10. Ponerse la 10 en sentido de aprender el procedimiento como es, ya, porque de lo que yo he visto, mucha gente no aprende el procedimiento por más que se le explique, ya, o no importa que se le explique o que pregunte, pero la cosa es que lo entienda y lo haga bien. Uh-huh. Ya, eso es lo que sucede en muchos lugares, y no solo ahí, también, o sea, eso es en general, ya, porque dicen vulgarmente legal, o sea, también se entiende que por pagos y todas esas cuestiones no debería ser, pero mucha gente dice, ay, es que ¿por qué lo hago si no me van a pagar más? O sea, no es porque le paguen más, sino que a usted le va a quedar Es que, como lo hizo, sea, ya, sea, siempre es que volvemos a lo mismo. ¿Quién está ujú, liderando? ¿Dónde están las metas? exactamente, ¿Dónde están los KPIs? ¿Dónde están los indicadores? ¿Dónde están las mediciones exacto, por producción por línea, por área? ¿Quién ujú, alimenta a quién? Entonces creo que podemos verlo así. Eh, y yo creo que es un tema de liderazgo. O sea, ujú, conmigo, y de ahí es que pasó, porque pasó. Entender el proceso, documentarlo, irlo a explicar. Hubo un momento donde yo le expliqué a una colaboradora que tenía que hacer un control que era
prácticamente la cadena de frío, por donde pasaba todo el producto, el pollo por donde pasaba y en el área de ella teníamos que colocar un documento para validarlo, para validación. Le expliqué como 10.000 veces el procedimiento, no lo entendió. Le digo, vaya donde de control de calidad, Dieguito, ¿puede explicarle? Sí, 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 no entendió. ¿Qué tuve que hacer? Meterme a la planta, venir a explicarle físicamente a ella qué era lo que tenía que hacer, porque al menos nunca lo hubiera entendido. Y algo tan fácil como meter el termómetro, calibrar el termómetro, colocárselo a la pieza del pollo, escribirlo, está el rango de horas, está el instructivo, todo, hasta ese momento lo entendió. Y a veces es la Ujú, carencia, que a veces la mayoría de gente quiere manejar las cosas desde el escritorio. Está bien, una cosa es ser operativo y otra cosa es ser administrativo. Son cosas ujú. muy diferentes, pero es parte. Sí, correcto. Y de hecho, para agregar algo a lo que dijiste, también hay veces que uno a las personas operarias, bueno, de conocimientos básicos, no se les puede hablar tan técnicamente porque se quedan como, No me vamos a ¿qué? entender. Como, ¿de qué me está hablando? O sea, porque a mí me pasó cuando recién entré, yo hablando con un ingeniero, me empezó a hablar y yo me quedé como, ay, por el amor de Cristo, ¿esto qué? Yo, ¿cómo funciona esto? Porque estaba con una máquina que era eh, manual. Y esa máquina en la vida la había tocado, nunca había visto, literal, tenía como 2 semanas de haber entrado y me ponen en esa máquina y yo, ay, por Dios. Sí, Yo, pasa mucho, sí, Sebastián. y, Eso, y ya después de eso, no, yo dije, no, 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 aquí es empezar a leerme el procedimiento. Entonces empecé, agarré el procedimiento, lo leí, tal cosa. Y yo dije, ah, sí, ya le entendí lo que me había dicho el ingeniero. Y de ahí, resultados, ocasiones, todo salió bien porque no me dijeron nada. bueno, bueno, bueno. No, y a mí me pasa mucho más que todo ahora con el nuevo jefe que tengo, porque yo le hablo a él de un DMAI, de un Six Sigma, de una línea, del proceso de documentación, de que estoy diagramando, que dónde vengo, para dónde voy, y él se queda como diciendo, porque él no es ingeniero, él es, creo que es administrador, no sé realmente, y he tenido que hoy tuve uno a uno con él y me la jugué para explicarle, porque si empiezo a hablarle muy técnico no van a entender, como a la chica, yo le dije, vea, esta validación tiene que verse, vaya a la cadena de frío, no, hasta que llegué y le enseñé a ella físicamente qué era y luego se lo documenté, sí entendió, pero muchas Mm. gracias Sebastián por todo el aporte. Profe, nada más una última pregunta, Ajá. ya para continuar. ¿Usted está, o sea, trabajando en un lugar fijo o está pasando de empresa a empresa como técnica, revisando cuestiones o cómo es que en las clases has dicho que has estado en varias empresas y me entró la curiosidad hasta ahorita preguntarle. No, bueno, trabajé prácticamente 8 años como gerente de producción en un outsourcing y mi trabajo era entrar todas las empresas, a saber qué estaba mal y decir, tome, aquí está, solucione todo esto, porque a veces eh, encontrábamos empresas, más que todo industria alimentaria, de que definitivamente estaban muy mal administradas. Entonces nos llamaban a nosotros y nos decían, tome, aquí está. Y ahora cambié de trabajo, tengo esta bendición y yo me dedico a hacer una consultora premium. ¿Qué quiere decir una consultora premium o la más enfocada y la que lleva más proyectos? Entonces yo digo, ok, yo trabajo para tal empresa, X empresa, trabajo 3 días desde casa y 3 días, 2 días en la empresa, pero mi trabajo es llevar proyectos. ¿Qué quiere decir que yo llevo proyectos? Que yo tengo que hacer un sistema de ingeniería a el departamento fitosanitario del país. Y yo lo voy a hacer al tema del, no sé, en DRE. Qué quiere decir DRE? La gente que hace el informe anual de las zonas francas. Y me explican un proceso, yo lo entiendo, le hago un estudio y le digo, ok, tome, así se soluciona eso. Es prácticamente eso, pero sí he pasado por muchas empresas, he pasado casi que por unas 15 y he visto cosas de cosas y he conocido toda clase de personas, mucha gente que también ha sido una bendición para mi vida.
pero es más prácticamente eso. Por eso es que al pasar por muchas empresas y ser visora, porque eso se le llama eso, ser visora, usted entra a un lugar y usted de impacto va a saber qué está bien, qué no está tan bien, qué hay que mejorar. Y me ha pasado, me ha pasado y me ha pasado fuerte, porque he estado en lugares donde usted tiene que decirle al propio gerente de producción, definitivamente usted no sabe realmente qué es lo que usted está haciendo. Mi trabajo es ser visora, mejorarlo, analizarlo y entregar una propuesta. No sé si me di a entender. Sí, sí, sí. O sea, sería como vulgarmente la jala orejas. Así en confianza, ¿verdad? Ya en confianza, ¿verdad? Disculpe, sí, No, 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 en confianza. no, no, es que a mí me pasó, de hecho me pasó una de las plantas de producción de Walmart, que vengo y le digo al gerente vine, entré a la empresa y le digo, puede darme todos los indicadores, crilaje, producción, producción por hora, producción por línea, producción por producto, toda la explosión. Y me dice, vaya, pregúntele a aquella muchacha de ingeniería, ya. Vengo de la muchacha y me dice, vaya donde otro muchacho y me voy para donde el otro muchacho. Y así estaba en un ping-pong. Y vengo y le digo me voy y digo, hey, pero si no me la está dando la información, el que la debe tener al dedillo, porque yo tengo que andar buscando una información que él me la tiene que dar. Entonces vine y me le metí a la oficina y le digo, con permiso, ¿está en reunión? No, me le metí. Una preguntita. No tengo el reporte, nadie me lo ha podido dar. ¿Usted qué opera? No, es que sí está todo eso. Le digo, no, señor. Usted cómo me va a decir que tal máquina cortadora de bistec puede producir 1500 kilos y la ficha técnica dice que se pueden producir 800 kilos? Digo, ¿dónde está sacando usted ese reporte? Entonces fui, analicé todas las líneas de producción y llegué y dije, ok, esta máquina puede producir tanto, esta banda puede ir a tanto por hora. Entonces hice todo un informe y ya prácticamente, pero sí, algo, algo parecido y en eso Ujú. siempre he estado. Ok, eso sería entonces. Ok, gracias, Sebastián. Uy, Listo. vea la hora que es, Dios mío, chiquillos. Ya nos abusamos, disculpen, compañeros. Nuevos productos, ok. El desarrollo de nuevos productos, eso tiene que ver con diseño de producto, es la secuencia de actividades, pasa por una idea, un concepto inicial, también tiene que ver con especificaciones a nivel de marketing. ¿Por qué a nivel de marketing? Porque se tiene que estudiar primeramente qué necesidad tiene el cliente, cuánto va a generar el valor, será necesario el producto o el servicio que nosotros estamos teniendo. Tenemos temas de planificación, como lo tenemos aquí, proveedor, aprovisionamiento, producción, distribución, clientes y devoluciones. Y creo que ya estaría la clase, 36 diapositivas. Sí, ya estaría la clase, chicos. No sé si tal vez ustedes tienen algún tipo de duda, consulta, un feedback que me quieran brindar. Todo estaba muy claro. Sé, chicos, que también esto es mucha información para ustedes. A la hora que les cuento unas historias o algo, es porque definitivamente lo he vivido. Lo he vivido y lo he vivido de una bonita forma y a veces de una forma no tan bonita, porque vieras que y yo lo cuento porque fue algo que viví. Cuando yo empecé a estudiar, ahí como por el 2016, y me tocaba hacer inventario donde estaba trabajando, a mí me tocaba ir a hacer inventario de bolsas. Y digo, Diosito, ¿qué es esto? No me gustaba para nada, no me gustaba. Y si no hacía inventario, no podía hacer un pedido en la empresa. Y me tocaba a mí. Y creo que fui aprendiendo a lo no tan bueno. Hacía un inventario mal, lo metía mal el sistema, venía el auditor y me regañaba. Y luego un día dije, no, pero es que definitivamente esto es parte de todo técnico, o sea, la rama que se estudia. Y hay un inventario que es contar. Uno, dos, tres, cuatro, del uno al mil, del uno a 2 millones, 4 millones, 5 millones. Entonces, es parte de un aprendizaje, ya que ya tenemos muchísimos añitos y chicos, todas las historias se las comento porque fue algo que viví, lo he vivido y creo que también les podría servir a ustedes.
No sé si tienen algún feedback, comentario, aportes. Vamos, chicos, si no, ya estaríamos. Buenas noches, ahí tienen mi número y también voy a dejarle un mensajito aquí a los compañeros que no asistieron. Chicos, vamos a ver, para que quede ya en grabación. Importante asistir a clases a la medida de lo posible, ¿verdad? A la medida de lo posible. Vean la grabación, tienen mi número, mi contacto, pueden localizarme y yo les voy a dar respuesta en horas de la noche. Y a todos los que les digo es, si pueden conectarse, con todo el gusto aquí los vamos a atender, hacer revisiones, temas, anécdotas, preguntas. Entonces, eso es lo más importante, hacer acciones que nos generen valor. Así que muchísimas gracias y feliz noche. Chao, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.